¿Cómo pueden unas palabras pronunciadas ante un sufrimiento inimaginable conservar tanto poder, incluso 2000 años después? Esta pregunta nos invita a una reflexión profunda en el día que llamamos Viernes Santo. Jesús, golpeado y ensangrentado, pronunció 7 frases que reverberan a través de la historia. Palabras dichas no con ira o desesperación, sino con amor y compasión. Estas no son palabras ordinarias, son el testamento final de una vida vivida a la perfección, que culmina en el sacrificio supremo. Era Pascua en Jerusalén, un tiempo de peregrinación y celebración. La ciudad se hinchaba con miles de visitantes. Había tensión en el aire bajo la pesada mano del dominio romano. Los susurros de rebelión y la esperanza mesiánica eran algo común. Sobre este telón de fondo se desarrolló un juicio que cambiaría el curso de la historia. Jesús de Nazaret, aquel aclamado como el Mesías, fue condenado. El mundo contempló cómo el amor soportaba el peso del odio y del pecado. Las 7 últimas palabras de Jesús son más que simples frases pronunciadas desde una cruz. Son un legado de amor, una ventana al corazón de Dios. Cada palabra contiene profundidades de significado, ofreciendo esperanza al cansado, guía al perdido y luz al quebrantado. Hablan a nuestras luchas más profundas y a nuestras mayores esperanzas, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la redención es posible. Al embarcarnos en este viaje a través de las palabras finales de Jesús, hagamos una pausa y reflexionemos. Estas no son solo declaraciones históricas, sino palabras vivas que nos llaman a comprender y vivir las verdades profundas del amor y la redención. Juntos caminemos hasta el pie de la cruz. Y escuchemos las 7 palabras que resonaron en el silencio del sufrimiento. Palabras que transformaron la historia y siguen transformando corazones hoy. La escena en el Gólgota es casi demasiado desgarradora para imaginar. El cielo, pesado por el presagio de la muerte, se cierne sobre la colina donde se alzan 3 cruces. En el centro cuelga Jesús, su cuerpo desgarrado por la brutalidad de la flagelación y la crucifixión. La sangre mana de sus heridas, mezclándose con el polvo a sus pies. A su alrededor, en soldados que se burlan, líderes religiosos que escarnecen y una multitud de espectadores, algunos desconsolados, otros indiferentes. En medio de este sufrimiento inimaginable, Jesús pronuncia sus primeras palabras desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras desafían toda lógica humana. ¿Quién podría mirar a quienes infligieron tal dolor y responder con perdón? Y sin embargo, Jesús lo hace. En su angustia se dirige a Dios como Padre. Incluso aquí, en lo que parece la cúspide de la crueldad humana, Jesús mantiene una conexión inquebrantable con el Padre, un vínculo de amor y confianza. Al elegir la palabra Padre, Jesús nos recuerda su relación íntima con Dios, una relación que nos invita a compartir. El alcance de este perdón es extraordinario. Abarca a los soldados romanos que clavaron los hierros, a los líderes religiosos que orquestaron el juicio y a la multitud que gritaban y crucifícale. Pero no se detiene ahí. Esta súplica se extiende a través del tiempo y el espacio, cubriendo a toda la humanidad, pasada, presente y futura. Es una oración por ti, por mí, por cada alma agobiada por el pecado. Isaías 53:12 profetizó este momento. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. En la cruz Jesús cumple esa profecía, ofreciendo perdón a un mundo que no lo merece. Pero, ¿por qué? ¿Por qué perdonar a quienes no muestran remordimiento? Jesús también responde a eso. No saben lo que hacen. Esto no los absuelve de culpa, sino que revela su ceguera. No comprendían la gravedad de sus actos. Los soldados no alcanzaban a entender que estaban crucificando al Hijo de Dios. Los líderes religiosos creían estar preservando sus leyes y tradiciones. Incluso ahora, ¿con qué frecuencia actuamos en ignorancia, ciegos al daño que causamos a otros o a nuestras propias almas? El perdón es central en el mensaje de la cruz. No es una aceptación pasiva del mal, sino un acto poderoso de amor. A través del perdón, Jesús transforma la cruz, un símbolo de ejecución, en un faro de redención. Este momento nos llama a confrontar nuestras propias luchas con el perdón. ¿A quién en tu vida te está llamando a perdonar? Quizás sea un amigo que te traicionó, un familiar que te hirió o incluso a ti mismo por errores del pasado. El perdón rara vez es fácil, pero siempre es liberador. Cuando perdonamos, reflejamos el corazón de Cristo. Considerad los efectos expansivos del perdón de Jesús. Uno de los soldados presentes aquel día declararía después: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La oración que Jesús pronunció en la cruz comenzó a ablandar corazones incluso en ese momento de oscuridad. ¿Cuánto más puede transformar su perdón nuestras vidas hoy?
Imagina el peso que se aliviaría si pudiéramos soltar nuestra amargura, nuestros rencores y nuestro dolor en las manos de aquel que cargó con todo pecado. Esta primera palabra desde la cruz no es solo una súplica, es una invitación. Jesús nos invita a este mundo a experimentar la libertad radical del perdón, tanto como receptores como dadores. Nos pide que depongamos nuestra ira y nuestro orgullo y que abracemos el poder transformador de la gracia. Al reflexionar sobre este momento, considera el desafío que Jesús presenta. ¿A quién necesitas perdonar hoy? Las palabras de Jesús, pronunciadas en medio de un dolor inimaginable, son un testimonio de su amor divino. Resuenan a través de la historia, ofreciendo esperanza al imperdonable y misericordia al que no la merece. En esta primera frase vemos el corazón del Evangelio, un amor que perdona incluso cuando el perdón parece imposible. En medio de la agonía de la crucifixión se desarrolla un intercambio extraordinario. A cada lado de Jesús cuelgan dos criminales, condenados a muerte por sus crímenes. Los insultos de la multitud llenan el aire y por encima de las burlas, uno de los ladrones se une a la mofa. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Sus palabras están impregnadas de desdén, haciendo eco a la incredulidad de la multitud. Pero el otro ladrón, quebrantado por la realidad de su culpa, le reprende. Ni siquiera temes a Dios estando en la misma condena. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Esta confesión de culpa es extraordinaria. Ante la muerte, este ladrón reconoce la inocencia de Jesús y su propia indignidad. Entonces, en uno de los momentos más conmovedores de las Escrituras, se vuelve hacia Jesús y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estas palabras, sencillas pero profundas, son una expresión de fe. Él ve en Jesús, golpeado y crucificado, no a un hombre derrotado, sino a un rey. Y a esta súplica Jesús responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta segunda palabra desde la cruz, Jesús revela la inmediatez y la accesibilidad de la salvación. No hay demora, no hay ritual, no se requiere una lista de buenas obras. El ladrón no aporta nada más que fe, y eso es suficiente. Hoy, dice Jesús, no después de una vida de penitencia, no después del purgatorio o una segunda oportunidad, sino morir. La salvación es un regalo dado libremente a los que creen, sin importar cuán tarde sea la hora. Este intercambio subraya una verdad fundamental. La redención está disponible para todos, sin importar su pasado. Es probable que el ladrón arrepentido hubiera vivido una vida de crimen, y aún en sus momentos finales, se vuelve hacia Jesús y es acogido en su reino. Este momento resuena profundamente con la parábola de los trabajadores de la viña, donde aquellos contratados a la hora 1/10 reciben el mismo salario que los que trabajaron todo el día. La gracia de Dios no se trata de merecer, sino de recibir. La historia del ladrón nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volverse hacia Jesús. ¿Con qué frecuencia nos sentimos indignos de la gracia, aplastados por los errores de nuestro pasado? Este ladrón, en su último aliento, nos enseña que la misericordia de Dios no conoce límites. Si un ladrón en una cruz pudo hallar gracia, nosotros también podemos. Su historia desmonta el mito de que la salvación requiere perfección o años de devoción. Solo requiere un corazón dispuesto a creer. Los dos ladrones también representan una elección que cada uno de nosotros debe hacer. Uno se burla, aferrándose a la amargura y la incredulidad. El otro se rinde, reconociendo su necesidad de un Salvador. Estas dos respuestas, rechazo o fe, resuenan a través del tiempo preguntándonos a nosotros: ¿nos apartaremos o nos volveremos hacia aquel que ofrece la vida eterna? La promesa de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, ofrece esperanza a todos los que se sienten indignos. La palabra paraíso evoca un jardín, un lugar de paz y comunión con Dios, que nos recuerda al Edén. No es solo una esperanza lejana, sino una realidad a la que Jesús nos invita, incluso en medio del sufrimiento. Mientras Jesús pende de la cruz, el peso del momento oprime con fuerza a quienes lo aman. Entre la multitud, cerca del pie del madero, se encuentra su madre, María. Su corazón se quiebra al contemplar cómo su primogénito soporta un dolor inimaginable. Es el cumplimiento de la profecía de Simeón, pronunciada cuando Jesús era un infante. Y una espada traspasará tu propia alma. Ahora, esa espada de dolor corta en lo más hondo, mientras María es testigo del sufrimiento de su hijo. Junto a ella está Juan, el discípulo amado, silencioso pero firme en su lealtad. A diferencia de los demás que han huido, Juan permanece, símbolo de una fe inquebrantable en la hora más oscura. En este conmovedor instante, Jesús pronuncia su tercera palabra: Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre.
Jesús se dirige a María llamándola mujer, un término que en su contexto original transmite respeto y ternura. Al usar esta palabra, Jesús desplaza el foco de su relación terrenal como madre e hijo, hacia la misión espiritual más amplia que está cumpliendo. María no es solo su madre, es madre de todos los que lo siguen en la fe. En estas palabras, Jesús redefine los lazos familiares. Encomienda a María y a Juan el uno al otro, creando una nueva clase de familia arraigada en la fe, no en la sangre. Este momento resuena con una verdad que Jesús enseñó durante su ministerio. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La cruz se convierte en el fundamento de una nueva comunidad, la Iglesia, donde el amor y el cuidado trascienden los vínculos biológicos. Este acto de encomendar María a Juan es también una expresión profunda de la humanidad de Jesús. Incluso mientras soporta la agonía de la crucifixión, se muestra profundamente preocupado por el bienestar de sus seres queridos. En medio de su sufrimiento, se asegura de que su madre será cuidada, de que no enfrentará su dolor en soledad. Es un recordatorio de que la compasión no tiene límites impuestos por nuestras circunstancias. Incluso en nuestros momentos más oscuros, estamos llamados a cuidar de quienes nos rodean. La relación entre María y Juan simboliza la interconexión de los creyentes. Así como Jesús los encomendó el uno al otro, también nosotros estamos encomendados a cuidarnos mutuamente como miembros del cuerpo de Cristo. La Iglesia es una familia espiritual, unida por el amor de Cristo y llamada a apoyarse en tiempos de alegría y de dolor. Este momento también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos cuidando a quienes Dios ha puesto en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a acoger a otros como familia, incluso cuando requiere sacrificio? Las palabras de Jesús nos invitan a ir más allá de los confines de nuestros círculos inmediatos y a construir una comunidad donde el amor sea la característica definitoria. De manera práctica, esta tercera palabra nos recuerda la importancia de honrar y cuidar a nuestras familias. En un mundo que a menudo prioriza el individualismo y el éxito personal, el ejemplo de Jesús nos llama a valorar las relaciones. Ya sea a través de una llamada a un padre, una mano tendida a un hermano o un acto de bondad hacia un vecino, estos gestos hacen eco del amor que Jesús demostró en la cruz. Imagina a María y Juan juntos al pie de la cruz. Su dolor se mezcla con la esperanza. Las palabras de Jesús, aunque pronunciadas con dolor, son un regalo de amor, un recordatorio de que incluso en sus últimas horas pensó en los demás. Su ejemplo nos desafía a hacer lo mismo. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Estas palabras son una llamada a la unidad, la compasión y el cuidado. El cielo se oscurece de forma antinatural. Una inquietante calma envuelve el Gólgota. Durante 3 horas el sol retiene su luz, como si la creación misma retrocediera ante la visión de su creador sufriendo. Entonces, atravesando el opresivo silencio, Jesús clama con una voz cargada de angustia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras, extraídas del Salmo 22, son a la vez un lamento y una declaración. A primera vista pueden parecer reflejar desesperación, como si Jesús se sintiera abandonado por el Padre. Y sin embargo, también se conectan profundamente con las palabras proféticas del Salmo, que comienza en angustia pero termina en triunfo. Este grito revela la profundidad del sufrimiento de Jesús, mientras apunta simultáneamente al cumplimiento de las Escrituras. La comunión perfecta que compartía con el Padre se ve momentáneamente interrumpida, al tomar sobre sí el castigo que merecíamos. La angustia de este clamor resuena con cualquiera que se haya sentido abandonado, olvidado o abrumado por las cargas de la vida. Es un recordatorio de que Jesús comprende plenamente nuestro dolor. No es un Salvador distante, sino uno que ha caminado por los valles más oscuros. Este instante también nos conecta con la rica tradición del lamento en las Escrituras. A lo largo de los salmos vemos gritos crudos y honestos de angustia, que sin embargo a menudo concluyen con una confianza renovada en la fidelidad de Dios. El Salmo 22 no es una excepción. Mientras comienza con desesperación, termina con una proclamación de la liberación y soberanía de Dios. Todos los confines de la tierra recordarán y volverán al Señor. El clamor de Jesús en la cruz no es solo una expresión de dolor, sino una declaración de que incluso en medio del sufrimiento, los propósitos de Dios se están cumpliendo. La oscuridad sobrenatural que acompaña este momento significa algo más que un fenómeno físico. Representa la gravedad de lo que está ocurriendo, la culminación del plan redentor de Dios. La oscuridad refleja la separación que Jesús siente, y sin embargo también prepara el camino para la luz de la resurrección. Como declara Juan 1:5. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Para quienes luchan con sentimientos de abandono, esta cuarta palabra ofrece un consuelo profundo.
El grito de Jesús nos recuerda que sentirse desamparado no significa que estemos verdaderamente abandonados. La presencia de Dios no siempre se siente, pero siempre es fiel. Así como el sufrimiento de Jesús tuvo un propósito, también nuestro dolor puede ser entretejido en el plan mayor de Dios, incluso cuando no podemos verlo. Este momento nos desafía a confiar en la soberanía de Dios, especialmente en tiempos de incertidumbre. Nos pide que nos aferremos a la esperanza, incluso cuando estamos envueltos en oscuridad. La cruz nos enseña que el sufrimiento no es el final de la historia. Más allá de la angustia aguarda la redención, más allá de la oscuridad brilla la luz. En este grito hallamos tanto el precio de nuestra salvación como la esperanza de nuestra restauración. Nos invita a llevar nuestro dolor, nuestras dudas y nuestras preguntas al pie de la cruz, confiando en que aquel que lo soportó todo comprende y redime. La crucifixión se acerca camino a su conclusión. Horas de dolor inimaginable han pasado, y el cuerpo de Jesús cuelga quebrado y frágil. Sus labios están agrietados, su garganta seca y sus fuerzas desvaneciéndose. En este momento pronuncia su quinta palabra: tengo sed. Estas simples palabras encierran una significación profunda, ofreciéndonos un atisbo tanto de la humanidad como de la divinidad de Cristo. En un nivel, tengo sed refleja el sufrimiento físico que Jesús soportó. La crucifixión no era solo una forma de ejecución tortuosa, sino también un lento proceso de deshidratación y asfixia. El Salmo 22, versículo 15, describe proféticamente esta agonía. Mi garganta está seca como una teja, y mi lengua se pega al paladar. Al declarar su sed, Jesús cumple la Escritura, demostrando que incluso en su sufrimiento está cumpliendo el plan redentor de Dios. Otra profecía, el Salmo 69, 21, también se cumple cuando le ofrecen vinagre para beber. Sin embargo, esta declaración trasciende la necesidad física. Tengo sed revela un anhelo espiritual más profundo. Jesús, quien una vez dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, experimenta ahora el peso de la separación de la humanidad de Dios. Su sed no es solo de agua, sino por la restauración de la comunión quebrantada por el pecado. Es el anhelo del Salvador por la salvación del mundo, un deseo tan inmenso que le lleva a soportar voluntariamente la cruz. Este momento subraya la profunda humanidad de Jesús. Él, el creador de ríos y océanos, experimenta la necesidad humana más básica de agua. Aquel que ofreció agua viva a la mujer samaritana en el pozo, ahora tiene sed él mismo. Esta paradoja enfatiza la profundidad de su encarnación. Jesús es plenamente Dios, pero también plenamente humano, compartiendo la fragilidad y el sufrimiento de la humanidad. La sed de Jesús nos desafía a responder con compasión. Tal como una vez declaró: todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así también estamos llamados a satisfacer las necesidades de los demás. Ya sea sed física, hambre o anhelo espiritual, estamos invitados a convertirnos en vasijas del amor de Dios, ofreciendo refrigerio a los necesitados. En esta breve pero profunda declaración vemos el corazón del Evangelio. Jesús, en su humanidad, se identifica con nuestro sufrimiento. En su divinidad ofrece esperanza y salvación. Tengo sed es a la vez un grito de agonía y una declaración de propósito. Nos recuerda que la misión de Jesús era restaurar lo que estaba roto, tender un puente entre la humanidad y Dios y satisfacer los anhelos más profundos de nuestras almas. Mientras se acercan los momentos finales de su vida, un grito triunfal atraviesa la quietud. Consumado es. Estas palabras, pronunciadas con una fuerza que parece imposible dada su condición, no son un suspiro de derrota sino una declaración de victoria. En esta profunda afirmación, Jesús anuncia que su misión se ha cumplido, su propósito realizado. La frase «todo está cumplido» se traduce de la palabra griega tetelestai, un término cargado de significado. En el mundo antiguo se usaba comúnmente para señalar la conclusión de una tarea, el cumplimiento de una obligación o el pago de una deuda. Para los judíos congregados en el Gólgota, resonaba con el lenguaje del sacrificio. Para los romanos, portaba la irrevocabilidad de las transacciones legales y financieras. El uso que Jesús hace de esta palabra tiende un puente entre estas comprensiones culturales, declarando que la deuda del pecado ha sido saldada por completo y el plan redentor de Dios llevado a su consumación. Desde el inicio de su ministerio, Jesús fijó su mirada en este momento. Cada enseñanza, cada milagro, cada paso hacia Jerusalén formaba parte del plan divino. En Juan 4:34 dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra». Ahora en la cruz proclama que la obra está hecha. Las profecías se han cumplido, la pena por el pecado iria ha sido cargada y el camino a la salvación ha sido abierto. ¿Qué significa para nosotros que todo está cumplido? En esencia, esta declaración nos asegura la totalidad del sacrificio de Jesús.
No se requiere ninguna expiación adicional. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, que apuntaba a este acto definitivo, ya no es necesario. El velo del templo, rasgado de arriba y abajo en el momento de la muerte de Jesús, Mateo 27:51, simboliza esta nueva realidad. La barrera entre la humanidad y Dios ha sido removida, otorgándonos acceso directo al Padre. Las implicaciones de esta victoria son profundas. Primero, significa que el peso del pecado ya no descansa sobre nuestros hombros. Jesús lo ha cargado todo: nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestros fracasos. A través de su muerte, ha roto las cadenas que nos mantenían cautivos. Romanos 8:1 declara: por tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta libertad no es algo que ganamos, sino un regalo que recibimos por fe. Segundo, significa que el poder de la muerte ha sido derrotado. El grito de Jesús de "está consumado" no es el final de la historia, sino el preludio de la resurrección. Al conquistar el pecado y la muerte, allana el camino hacia la vida eterna para todos los que creen. Esta victoria no es solo para el futuro, transforma cómo vivimos hoy. Estamos llamados a vivir no como esclavos del pecado, sino como hijos de Dios, fortalecidos por su Espíritu. Tercero, significa que las promesas de Dios son dignas de confianza. Cada profecía concerniente al Mesías se cumplió en Jesús, desde su nacimiento en Belén hasta su sufrimiento en la cruz. Su declaración de consumación nos recuerda que la palabra de Dios nunca falla. En un mundo lleno de incertidumbre, esta certeza ancla nuestra fe. Reflexionar sobre estas palabras también nos desafía a considerar nuestras propias vidas. ¿Vivimos en la libertad que Jesús nos aseguró? ¿O seguimos esforzándonos como si su obra en la cruz estuviera incompleta? Su grito de "consumado es" nos invita a descansar en su gracia, a dejar de luchar por aprobación y a abrazar la identidad que nos ha dado como hijos redimidos de Dios. Este momento también nos inspira a la perseverancia. Jesús completó su misión a pesar de un sufrimiento inimaginable. Su ejemplo nos anima a persistir en la obra a la que Dios nos ha llamado, confiando en que Él proveerá la fuerza que necesitamos para terminar bien. Como escribe Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El final ha llegado. La agonía de la cruz está casi terminada, y con su último aliento Jesús pronuncia palabras de confianza y entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras, pronunciadas con una fe profunda, revelan la profundidad de la relación de Jesús con el Padre. No son un grito de desesperación, sino una afirmación de confianza. Aún en la muerte, la última declaración de Jesús bebe del Salmo 31:5, una oración de confianza que los judíos fieles solían recitar. Al invocar este salmo, Jesús no solo expresa su propia confianza en el Padre, sino que cumple una profecía más. A pesar del dolor y sufrimiento inimaginables que ha soportado, Jesús se dirige a Dios como Padre, reafirmando el vínculo íntimo que lo ha sostenido a lo largo de su vida terrenal y ministerio. Este acto de entrega es trascendental. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró una obediencia perfecta a la voluntad del Padre. Desde su bautismo en el Jordán hasta sus oraciones en Getsemaní, su vida estuvo marcada por un compromiso con el plan de Dios. Ahora, al exhalar su último aliento, encomienda su espíritu al Padre, confiado en que incluso en la muerte permanece en las manos de Dios. ¿Qué nos enseña este momento sobre la confianza? Para Jesús, la muerte no es un final, sino una transición. Sus palabras nos retan a contemplar nuestras vidas a través del lente de la eternidad. En un mundo donde el miedo a la muerte a menudo se cierne como una sombra, Jesús nos muestra que la muerte no es algo que deba temerse cuando estamos seguros en el amor del Padre. Su entrega nos invita a vivir con la misma confianza, sabiendo que Dios es soberano sobre cada instante de nuestra existencia. El ejemplo de Jesús también nos llama a considerar lo que significa entregarnos a Dios por completo. En una cultura que valora la independencia y la autosuficiencia, la rendición puede parecer contraintuitiva. Sin embargo, la verdadera libertad se encuentra no en aferrarse, sino en soltar. Al encomendar nuestras vidas, nuestros planes e incluso nuestras luchas a las manos de Dios, descubrimos la paz que proviene de confiar en su bondad y soberanía. Esta última palabra es también profundamente personal. Mientras Jesús entrega su espíritu, nos modela el acto supremo de fe: confiarlo todo, nuestra mismísima vida, al cuidado de Dios. ¿Con qué frecuencia nos aferramos al control, reservando partes de nuestro corazón o de nuestra vida para nosotros? El último aliento de Jesús nos desafía a abrir las manos y soltar nuestros miedos, sabiendo que el mismo Dios que lo sostuvo a Él, nos sostiene también a nosotros. Para los creyentes, este momento encierra una esperanza profunda. La muerte de Jesús no es el final de la historia.
Su confianza en el Padre es vindicada 3 días después en la resurrección, una declaración triunfal de que la muerte ha sido derrotada. Para quienes lo seguimos, sus palabras nos recuerdan que la muerte física no es el capítulo final. Como escribe Pablo, la muerte asumídote y ha sido devorada por la victoria. Al pie de la cruz, al reflexionar sobre las últimas palabras de Jesús, nos adentramos en un viaje profundo de amor, redención y victoria. Cada frase pronunciada en medio de la agonía de la crucifixión encierra una profundidad de significado que trasciende el tiempo. Juntas, forman un cuadro completo del Evangelio, un testimonio del amor sin límites de Dios por la humanidad. Las palabras de Jesús comienzan con el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este instante revela el corazón de Dios, un corazón que busca redimir, no condenar. Luego ofrece esperanza al ladrón arrepentido. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta promesa nos recuerda que la salvación no se trata de merecimiento, sino de fe. En su tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Jesús redefine los lazos de familia, llamándonos a una comunidad de fe y amor. Después, en su grito de angustia, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, carga con el peso del pecado y experimenta la profundidad de la desesperación humana para que nosotros nunca enfrentemos la separación de Dios. Cuando dice tengo sed, la sed física y espiritual de Jesús nos señala su humanidad y su anhelo por nuestra salvación. Su sexta palabra, consumado es, declara la culminación de su misión, una proclamación victoriosa de que la deuda del pecado ha sido saldada por completo. Finalmente, en su último aliento se entrega con confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras encarnan la confianza suprema en la soberanía de Dios. Cada frase aborda las luchas más profundas y las mayores esperanzas del corazón humano. El perdón, la esperanza, la pertenencia, la comprensión, la plenitud, la victoria y la confianza. Pero estas palabras no son solo historia, son una invitación. ¿Cómo responderás al perdón que Jesús ofrece, a la esperanza que proclama, a la confianza que modela? La cruz exige una respuesta, no de miedo sino de fe, no de esfuerzo sino de entrega. En el momento más oscuro de la historia brilló la luz más radiante del amor, y esta luz aún brilla, iluminando el camino hacia Dios para todos los que creen. Al dejar esta reflexión, llevemos el legado de la cruz en nuestras vidas, viviendo como un pueblo perdonado, redimido y victorioso. ¿Cómo vivirás el legado de la cruz en tu vida diaria? Esta pregunta persiste, desafiándonos a encarnar el amor y el sacrificio de Jesús en cada pensamiento, palabra y acción. Que sus últimas palabras nos inspiren, no solo hoy, sino cada día, mientras caminamos a la luz de su amor.